Buenas noches con todos. Nosotros somos del grupo número 7 de la materia didáctica de la Escuela Multigrado. Estamos presentando nuestro trabajo final. El tema es microplanificación simultánea para Escuela Multigrado. Los integrantes son Barahona Silvia, Centeno Heidi, Jaramillo Narcisa, López Isabel, Ochoa Gabriel y Puyes Evelyn. A continuación, vamos al desarrollo de nuestro trabajo. Por favor, señorita Evelyn. Nuestro trabajo tiene como tema microplanificación simultánea para la Escuela Multigrado. Como objetivo tenemos modelar un microplanificación simultánea para la Escuela Multigrado de los subniveles elemental, media. A continuación, la planificación simultánea de la institución unidocente. Como institución educativa tenemos Gotitas del Saber. Esta planificación está hecha para 6 horas, para las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, ciencias naturales. En los nombres de docentes del grupo 7. Subnivel elemental, número de estudiantes 15, año lectivo 2025-2026. Como objetivo curricular tenemos desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita, razonamiento lógico, matemático y exploración científica mediante actividades conceptualizadas que permitan a los estudiantes comprender su entorno natural y social, resolver problemas cotidianos y expresar ideas con creatividad y pensamiento crítico, considerando la diversidad y los distintos ritmos de aprendizaje. Eje temático, números naturales. Matriz del plan simultáneo en la asignatura de matemáticas. Para los grados de básica, segundo, tercero y cuarto. Destreza con criterio de desempeño. Para segundo, identificar los números naturales hasta el 99, leerlos y escribirlos en diferentes contextos. Para tercero, leer, escribir y ordenar números naturales hasta el 99. Cuarto, leer, escribir y ordenar números naturales hasta el 9999. Compararlos usando mayor que, menor que, igual y ubicarlos en la recta numérica. Indicador de evaluación. Reconoce y representa números naturales hasta 2 cifras mediante objetos, dibujos y escritura. En tercero, leer, escribir y ordenar números naturales hasta 3 cifras en contextos reales. En cuarto, compara y ordena números naturales hasta 4 cifras y los representa en la recta numérica. Para esto tenemos los recursos que son tarjetas numéricas, recta numérica, cuadernos, lápices de colores, marcadores, bloques base 10, fichas, material reciclado, proyector, uso de internet. En las estrategias metodológicas, para segundo, tercero y cuarto hacemos la actividad de inicio que tendrá 15 minutos, que es el saludo y organización en el aula. Dinámica de activación. Pasa el número. Se realiza una pelota y quien la recibe dice el número natural y otro estudiante debe decir si es mayor o menor que el suyo. Preguntas activadoras. ¿Para qué sirven los números? ¿Dónde vemos números en nuestra vida diaria? En los próximos 20 minutos, para segundo, el aprendizaje mediado. Para segundo, se muestra objetos concretos, frutas, fichas, para controlar del 1 al 99. Lectura y escritura en tarjetas. Juego, números escondidos. Deben adivinar un número del 1 al 99 con pistas. Mayor, menor, par, impar. Para tercero, un aprendizaje autónomo. Comenzamos activando los conocimientos previos y aplicamos estrategias de suma de forma independiente. Les entregamos una ficha de trabajo individual, la cual contiene 3 problemas de suma con representación gráfica con dibujos de bloques de centenas, decenas y unidades. 3 sumas con cálculo mental
Ejemplo, 321 más 152 y 345 más 234. De igual manera, para cuarto, el aprendizaje autónomo, lectura compartida de números grandes en voz alta. Juego, busca el número que falta en la secuencia. Para segundo, en los 40 siguientes minutos, en aprendizaje autónomo, ficha de ejercicio con dibujos de conjuntos, ejemplo, 37 manzanas para contar y escribir el número. Escriben con apoyo de guías los números del 1 al 99. En los 20 minutos para tercero, aprendizaje mediado, ordenan 3 series de números de 3 cifras. Escriben su propio número favorito hasta el 999 y lo representan con bloques. En los próximos 20 minutos para tercero, en el aprendizaje autónomo, la actividad con juegos de contar, cada grupo forma una torre de cifras hasta cierto número y lo lee en voz alta. En aprendizaje mediado para cuarto, en los 20 minutos, uso de tarjetas y bloques base 10 para formar números hasta el 9999. Representan los números en una recta numérica dibujada en papelote. Y en los últimos 15 minutos es la actividad de cierre, que es para los 3 grados. Discusión grupal. ¿Qué fue lo que más te gustó de la clase? ¿Qué aprendiste hoy sobre los números? ¿Qué número natural es tu favorito y por qué? Aquí tenemos la planificación adaptada curricular para estudiantes con TDAH. Como objetivo, que el estudiante con TDAH reconozca, lea y represente números naturales de forma visual, sensorial y concreta, favoreciendo su atención y comprensión a través del juego, el movimiento y el uso del material manipulativo. Destreza con criterio de desempeño. Identificar, representar y comparar números naturales hasta el 9999 usando recursos visuales, juegos, materiales concretos que favorecen el enfoque sensorial y la concentración. Aquí van las actividad adaptada. Juego de asociación imagen-número. Se le entrega tarjetas con dibujos, ejemplo, 12 manzanas y debe emparejar con el número correspondiente. Se refuerza con una canción numérica. Trabajo con tarjetas de números hasta el 999. Se seleccionan en secuencias de 3 y el estudiante las ordena en una recta de piso dibujadas en papel craft. Construcción de una recta numérica gigante con ayuda del docente. Se le asignan números para ubicar con velcro. Luego se realiza comparaciones visuales con flechas de colores. Mayor que, menor que, igual. Los recursos que vamos a utilizar son tarjetas ilustradas, canciones infantiles numéricas, plastilina, tarjetas con números grandes, cinta adhesiva, alfombra o papel craft, recta de fieltro o papel craft, velcro, números grandes en cartón, flechas de colores. La evaluación adaptada. Se prioriza la observación del proceso antes del producto. Se permiten pausas breves y repetición de instrucciones. Se evalúa la participación activa, el reconocimiento visual de los números y la correcta ubicación, comparación con el apoyo concreto. A continuación, mi compañero. Aquí tenemos la planificación microcurricular de lengua y literatura, escuela multigrado. El eje temático, descubrir la intención del texto. Grado segundo, tercero y cuarto de base. A continuación, destrezas con criterio de desempeño. Para segundo,
Distinguir la interacción comunicativa, persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc., que tiene diversos textos de uso cotidiano desde el análisis del propósito de su contenido. Para tercero, distinguir la atención comunicativa, persuadir, expresar emociones, informar, requerir, etc., que tiene diversos textos de uso cotidiano desde el propósito de su contenido. Para cuarto grado, distinguir la intención comunicativa, que tiene diversos textos de uso cotidiano, emitir opiniones valorativas sobre la utilidad de la información contenida en textos de uso cotidiano. Como indicador de evaluación, para segundo grado, opera utilizando la acción. Reconoce el uso de textos escritos en la vida cotidiana e identifica su intención comunicativa. Para tercero de básica, reconoce el uso de textos escritos en la vida cotidiana e identifica su intención comunicativa. Para cuarto de básica, reconoce el uso de textos escritos, periódicos, revistas, correspondencias, publicidad, campañas sociales, etc. En la vida cotidiana identifica su intención comunicativa y emite opciones valorativas sobre la utilidad de su información. ¿Cómo recursos tenemos? Para segundo, textos del estudiante, cuadernos, láminas, tijeras, hojas de trabajo, impresas, colores. Para tercero, textos de estudiantes, cuaderno de trabajo, láminas, tijera, hojas de trabajo impresas, colores, textos para recortes y carteles. Para cuarto de básica, texto del estudiante, cuadernos de trabajo, láminas, tijeras, hojas de trabajo impresas, colores, textos para recortes. Tenemos aquí el tiempo estimado de 15 minutos en las estrategias metodológicas para los 3 grados. Actividades de inicio: saludo, canción, buenos días para todos, qué día es hoy, qué fecha es hoy. Aquí tenemos el tiempo estimado de 20 minutos. Aprendizaje mediado, tema, descubro la intención del texto. Experiencia: responder de forma oral las preguntas del texto observado. Como reflexión: ¿cómo se comunican las personas? ¿Qué tipo de lenguaje conoce? ¿Cómo se informa qué pasa en el acontecer nacional e internacional? ¿Cómo la informan las personas, en qué lugar se encuentran o qué servicios hay en esos lugares? ¿Qué hacen las personas que aparecen en el texto de la página 11? ¿Me puedes subir, por favor? Ahí. Para el siguiente grado. Aprendizaje autónomo. Aprendiendo con los textos. Tema: ¿para qué leo? Reflexión: observar el siguiente cartel del texto de la página 10. Conceptualización: dialogar con los compañeros sobre las situaciones de Alisa en cada lugar que visitamos en familia. Formar equipos y crear carteles sobre las distintas clases de anuncios. Tema: ¿para qué leo? Reflexión: observar el siguiente cartel del texto de la página 10. Conceptualización: dialogar con los compañeros sobre las situaciones de Alisa en cada lugar que visitamos en familia. Formar equipos y crear carteles sobre distintas clases de anuncios. Ya para cuarto grado, aprendizaje autónomo, tema: ¿para qué leemos? Reflexión: formar grupos de trabajo de 5 estudiantes. Observar el gráfico de la página. Caracterización: dialogar con sus compañeros respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué hacen las personas?
¿Qué observan las personas? ¿Qué lee la niña? Busca el significado de los siguientes tipos de textos: informativo, persuasivo, expresivo. Elaborar un cartel que explique cada uno de los textos mencionados anteriormente. Revisar y corregir los errores detectados en el trabajo realizado de manera colectiva. En los siguientes 20 minutos, como aprendizaje autónomo, tema: descubro la intención del texto. Experiencia: responder de forma oral las preguntas del texto observado. ¿Cómo se comunican las personas? ¿Qué tipo de lenguaje conocen? ¿Cómo se informa qué pasa en el acontecer nacional e internacional? ¿De qué manera se avisa a las personas sobre dónde están? ¿Qué servicios están disponibles en estos lugares? ¿Qué actividades realizan las personas que aparecen? Para tercer grado, aprendizaje mediado: realizar la exposición del trabajo en grupo. Reconocer los tipos de texto y su propósito. En los siguientes 20 minutos, para tercer grado, como aprendizaje autónomo, aplicación: identifica y luego escribe el nombre de las partes del texto informativo. Para cuarto grado, como aprendizaje mediado, realizar exposición del trabajo en grupo. Por favor, suban un poquito, gracias. Conocer los tipos de textos y su propósito. Aprendizaje mediado. Ya, para la actividad de cierre tenemos 15 minutos. Revisión de las actividades realizadas. Las actividades de revisión de los aprendizajes se las efectúa para reforzar ciertos aspectos o contenidos, para completar con la propuestas elaboradas y lograr sostener la continuidad pedagógica. Aquí tenemos una planificación adaptada para estudiantes con necesidades educativas específicas. En esta sección se plasman las estrategias dirigidas de los estudiantes con necesidades educativas específicas ligadas o no a la discapacidad. Como destreza con criterio de desempeño: distinguir la intención comunicativa que tienen diversos textos de uso cotidiano. Emitir opciones valorativas sobre la utilidad de la información contenida en textos de su uso cotidiano. Por favor, ya. Indicadores de evaluación: reconoce el uso de textos escritos, periódicos, revistas, correspondencia, publicidad, campañas sociales, etc. Y la vida cotidiana: identifica su intención comunicativa y emite opciones valorativas sobre la utilidad de su información. Como estrategias metodológicas activas para la enseñanza y aprendizaje, como tema tenemos: descubro la intención del texto. La experiencia: contestar de forma oral las preguntas del texto observado. Como reflexión: de qué forma se manifiestan las personas al interactuar. ¿Qué formas de comunicación conoces y utilizas? ¿Por qué medio puedes conocer qué sucede en el país y en el mundo? Conceptualización: distinguir las variedades de los textos según su característica. Conocer los textos según su forma y función. Ubicar y clasificar distintos formatos textuales. Y en actividades evaluativas tenemos observación directa y la lista de cotejo. En la aplicación: organizar los textos según su tipo y finalidad. A continuación, mi compañero. Planificación microcurricular de Ciencias Naturales, Escuela Multigrado. Eje temático: el cuerpo humano. Matriz del plan simultáneo. Asignatura: Ciencias Naturales. Para los grados segundo, tercero y cuarto. Destrezas con criterio de desempeño.
Explorar y descubrir las partes principales de su cuerpo y funciones que cumplen. Observar y descubrir las características de las partes del cuerpo humano y su función. Identificar y ubicar su propio cuerpo, los órganos de los sentidos, sus funciones y los cuidados. Indicador de evaluación. Para segundo, identificar y nombrar las partes principales de su cuerpo, cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores. Tercero, describe las características observables de las partes principales del cuerpo humano utilizando vocabulario apropiado. Ejemplo, color de ojos, tipo de cabello, forma de las manos. Cuarto, identifica y ubica correctamente los 5 órganos de los sentidos en su propio cuerpo. Los recursos: cuaderno de materia, marcadores, borrador, lápiz, esferos, lápices de colores. En los primeros 15 minutos, como estrategias metodológicas, la actividad de inicio. Con la canción Mi Cuerpo, puedes buscar una versión infantil simple. Se realiza una lluvia de ideas. ¿Qué partes de nuestro cuerpo conocemos? ¿Para qué sirven? Se anotan en la pizarra las ideas principales. Actividad de anticipación. El espejo mágico. Cada niña se observa en un espejo y nombra una parte de su cuerpo y qué puede hacer con ella. Incluye adaptación. En los próximos 20 minutos, para segundo, el docente presenta un rompecabezas grande del cuerpo humano y con ayuda de los niños lo arma nombrando las partes. Para tercero, aprendizaje autónomo. En grupos pequeños, los estudiantes tienen tarjetas con dibujos de partes del cuerpo y otras con acciones. Deben unir la parte con la acción que realiza. Para cuarto, en los 40 minutos, aprendizaje autónomo. Los estudiantes dibujan un esquema de la cabeza, ubican los órganos de los sentidos, escribiendo su nombre, luego elaboran un pequeño listado de los cuidados para cada sentido. Ejemplo, no ver televisión muy cerca. En los 20 minutos para segundo, el docente presenta un rompecabezas grande del cuerpo humano y con ayuda de los niños lo arma nombrando las partes. Para tercero, en aprendizaje autónomo, en grupos pequeños, los estudiantes tienen tarjetas con dibujos de partes del cuerpo y otras con acciones que deben utilizar con acción que realiza. En los próximos 20 minutos para segundo, aprendizaje autónomo. Los estudiantes trabajan con una ficha donde deben colorear y nombrar las partes del cuerpo humano, la silueta. Para tercero, como aprendizaje mediano grupal, el docente presenta un rompecabezas grande del cuerpo humano y con ayuda de los niños lo arma nombrando las partes. En tercero, como aprendizaje autónomo, el estudiante debe realizar los dibujos de la primera parte y formar un collage mezclando sus dibujos con los de los otros estudiantes para luego poderlos diferenciar con partes exactas del cuerpo. Para cuarto, aprendizaje mediado. El docente representa imágenes de situaciones donde se usan los sentidos y los estudiantes explican qué sentido se usa, cómo cuidarlo. En los últimos 15 minutos, como actividad de cierre, el juego del científico. El docente dice una parte del cuerpo o un sentido y los niños de cada grado deben decir algo que aprendieron sobre ella. Por ejemplo, si se dice nariz, primero dice esta está en la cara. Segundo, dice sirve para oler y tercero, necesita cuidarse para no resfriarse. Reflexión final. ¿Qué fue lo más interesante que aprendimos hoy? Estudiantes con NNE, dificultad leve de comprensión y expresión oral, que afecta la descripción detallada y el uso del vocabulario específico.
Desestresa con criterio de desempeño. Identificar y señalar las partes principales del cuerpo humano y asociarlas con su función básica, utilizando apoyos visuales y gestuales. Actividad adaptada. Inicio 5 minutos. Presentar al estudiante láminas grandes o tarjetas con dibujos claros de las partes principales del cuerpo: cabeza, tronco, brazos, piernas, manos, pies. El docente nombra cada parte clara y lentamente y el estudiante la señala en su propio cuerpo o en el dibujo. En el desarrollo 15 minutos, une la parte con la acción. Se entregan al estudiante un conjunto de imágenes de acciones simples, ejemplo, correr, agarrar, comer, ver, y tarjetas con las partes del cuerpo. El estudiante deberá unir o colocar una al lado de la otra la imagen de la parte del cuerpo con la acción que se realiza, ejemplo, piernas con correr, manos con agarrar. El docente puede modelar la acción físicamente y el estudiante la imita. En el cierre, 5 minutos. Pedir al estudiante que señale en sí mismo o en un dibujo una parte del cuerpo cuando el docente nombre su función. Ejemplo, ¿cuál parte usas para caminar? El estudiante señala las piernas reforzando positivamente cada acierto. Tenemos como recurso láminas o tarjetas grandes con dibujos claros de las partes del cuerpo humano, imágenes de acciones simples, correr, saltar, agarrar, comer, oír, ver, etc. Títere o muñeco articulado grande, espejo del cuerpo entero opcional. Material manipulable, ejemplo, rompecabezas de partes del cuerpo. Indicadores de evaluación. Identifica, señala las partes principales de su cuerpo: cabeza, tronco, extremidades superiores e inferiores, al ser nombradas por el docente o al ver una imagen. Demuestra mediante la imitación la función básica de al menos 3 partes del cuerpo cuando se le solicita. Bien, este es nuestro trabajo final de la materia. Esperamos que sea de su agrado y les agradecemos por su atención. Muchas gracias.